Listo. Listo. Después yo te lo subo a YouTube, Caro, no te preocupes. Listo. Ya, genial. Ya, chicos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de resolución de dudas de las clases que van a entrar en la próxima prueba. Así que espero que las aprovechen, pues están los profesores acá, para que puedan hablar directamente con ellos. La idea es que activen el micrófono y le hagan las preguntas directamente. Eso es lo ideal, ¿ya? No es necesario que pongan la cámara si es que tienen problemas con la cámara o con la conexión, ¿ya? Pero lo ideal es tener una interacción directa con los profesores, ¿ya? Si tienen problemas también pueden hacer las preguntas por chat, ¿ya? Pero lo ideal es con cámara. Así que dejamos abierto el micrófono para que inicie las preguntas. La idea es que se atrevan a hacer preguntas. No hay preguntas malas ni ningún problema. Hola, buenos días. Buenos días. Espero que estén súper bien todos. Quería, creo que algo que me cuesta un poco entender es cómo es que se da el inicio como a la tolerancia. Yo entiendo que hay una exposición previa a un antígeno, pero en la clase se explican los distintos como mecanismos que se desencadenan, pero me cuesta entender cómo es que se da como el inicio a esto. Juan Carlos está acá, sí. Hola, sí, hola, buen día. Buen día. Buenos días. ¿Se entendió la pregunta? ¿La pregunta para quién era? Disculpen. Es sobre tolerancia para ti. Es que no la alcancé a escuchar. Disculpa, tendría que repetirlo. Ya, no se preocupe. Que en la clase se mencionan todos los mecanismos que se desencadenan en una tolerancia, pero me cuesta entender cómo es que se da como el inicio de esto. Yo entiendo que hay una exposición previa a un antígeno, pero ¿qué es lo que ocurre como para que se desencadene todos los mecanismos que se mencionan en la clase? No sé si, por ejemplo, el receptor FC, dado que se reconoce antígeno, se expresa o cómo ocurre. A ver, lo que sucede es que desde la formación de las células, el sistema tiende a producir células que sean compatibles con las estructuras propias, es decir, cuando decimos compatibles es que no las reconozcan. Entonces, para que ocurra ello, durante los procesos de desarrollo y diferenciación tanto de las células T y B, en los órganos primarios hay mecanismos, entre eso está la apoptosis y que se llama deleción clonal, que es la que mayoritariamente opera, que está encaminada a destruir a aquellos clones que tienen afinidades ya sea intermedias o muy altas por las estructuras propias, pero esa es una forma del sistema de dotarse de células que puedan reconocer lo desconocido, y los mecanismos asociados, que los vimos ya con más detalle algunos, operan tanto a nivel central, que es cuando se forman las células, como también a nivel periférico, debido a, bueno, que hay un porcentaje menor de células que durante el proceso de desarrollo y diferenciación o durante la inducción de tolerancia central escapan y salen a la circulación. Y ahí entran a operar mecanismos de tolerancia periférica que también los acallan. Pero a su vez, dentro de los mecanismos de tolerancia periférica hay algunos que están orientados a disminuir la respuesta inmune cuando ya no es necesaria. ¿Ok? En el fondo, declinar la fase en que se empieza a destruir las células que no son necesarias, y ahí operan moléculas que vimos específicamente. Pero a su vez hay mecanismos de inducción de tolerancia para permitir, por ejemplo, que hayan floras comensales a nivel de intestino, ¿ok? Así como también poder permitir
que no haya inducción de respuesta inmune contra varios de los alimentos que tomamos contacto desde pequeños, entre esos componentes proteicos de la leche, por ejemplo. Entonces hay una serie de mecanismos en los cuales están englobados generalmente, en términos generales, como inducción de tolerancia periférica. Y bueno, ahí yo les mencioné, dado que tú me hablas de FC, que en el fondo las células tienen, en el caso de las células B específicamente era eso, tienen receptores activadores, receptores de FC que son activadores y que en el fondo son pro inducir respuesta al antígeno, pero también hay receptores que inhiben. Entonces, esos receptores en el fondo entorpecen la respuesta a través de activación de fosfatasas, y esas fosfatasas en el fondo desactivan a las proteínas que están fosforiladas en la fase de transducción de señal, en este caso del BCR. Entonces, ¿eso a qué lleva finalmente? A una regulación de la producción de anticuerpos. Y creo que se lo mencioné yo sí, estoy casi seguro, que es un mecanismo que eventualmente ocurre, o sea, no es eventualmente, ocurre en el caso de la posibilidad de vacunar a los recién nacidos frente a la presencia de complejos inmunes específicos de la especie humana que están circulando en el caso de la leche materna, o transferidos a través de la placenta cuando nace el bebé. Entonces, recientemente, en el caso de en los recién nacidos, tanto a través de la placenta, principalmente la placenta, hay una transferencia de inmunoglobulina G, y esa inmunoglobulina G tiene el potencial de formar complejos inmunes frente a la presencia del antígeno en el caso de que la vacunación del recién nacido fuera muy temprana. Y el efecto neto sobre las células B va a ser inhibitorio porque se va a unir a los FC inhibidores, así como el antígeno se va a unir a los a los BCR. No sé si me entiendes o la pregunta ya va más específica a mecanismos ya específicos de moléculas, por ejemplo, CTLA4, cómo actúa, no. Ahora, dentro de los mecanismos, yo mencioné otros que operaban tanto a nivel periférico como central, y uno de ellos era la energía. Y la energía opera tanto a nivel central como a nivel periférico, y así habían otros mecanismos que yo mencioné. Pero no sé si Carolina hizo la pregunta. Sí, no, sí, o sea, logra hacer la asociación de que va con un tema como de inmunidad como preformada, por decirlo de alguna manera, de la persona, y también por memoria. Quería como conocerlo de manera más general, así que sí me queda claro. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Buenos días. Buenos días, María Cecilia. Tengo una duda respecto a los receptores de los linfocitos. Es que se menciona que los receptores de los linfocitos B vendrían siendo los subtipos de inmunoglobulina. ¿Y estos al secretarse vendrían siendo anticuerpos? Que eso no entiendo. Y también como el cambio de estructura que quizás pueda tener las cadenas, eso no sé, no entendí muy bien esa parte. Ya, esa pregunta yo creo que es para mí, ¿verdad? Okay. Bueno, mira, a ver, voy a hacer algo que hice el otro día en mi curso, que me facilitó harto. Voy a poner una pizarra virtual. Entonces, tenéis dos dudas básicamente. El cambio de estructura de los receptores a anticuerpos y lo otro era la diversidad, ¿puede ser o no? Porque esa clase quizás no la tuvieron. O sea, es que lo que entendí es que la inmunoglobulina se supone que al liberarse se transforman los anticuerpos. Ya, mira, vamos primero por esa parte. Por las cadenas. Ya, ve acá lo que estoy dibujando, ¿verdad? Sí. Ya, mira, acá tiene un linfocito B, ¿ok? Ya,
la periferia, en los órganos linfócitos secundarios, esperando su activación. Y tiene un receptor que se llama BCR, ¿ok? Que son dos cadenas, una cadena pesada, una cadena liviana que estoy dibujando acá, y es un homo heterodímero, porque tiene, digamos, la asociación de cadena pesada con liviana que forma un sitio de unión de antígenos que estoy indicando acá, y eso está duplicado. Tiene un pequeño, digamos, una pequeña zona que se une a la transmembrana, pero no señaliza por sí sola, tiene otras moléculas de señalización. Una vez que ve el antígeno, y eso también lo expliqué en algunos en las clases, digamos que el antígeno va asociado con señales de peligro también, porque los receptores tienen receptores de complemento, tienen receptores de TLR, etcétera, pero lo voy a obviar acá. El linfocito B endocita todo este complejo para presentar antígeno. Y esa es la segunda etapa, donde el linfocito B, voy a dibujar de nuevo el receptor, pero lo va simplificado. Además del receptor, también presenta antígeno en la MHC de clase 2, a linfocitos T previamente activados. También voy a saltar toda la etapa de coestimulación, etcétera, por simpleza, que son los linfocitos TCD4. ¿Ok? Cuando esto ocurre, ¿ok? El linfocito B va a generar varios caminos. Uno, va a ir a la reacción de centro germinal, donde aumenta su afinidad del anticuerpo porque hay una mutación, etc. También se produce memoria extensiva, ¿cierto? Y el otro es que genera células B de memoria, ¿ok? También se generan en el extrafolicular, pero se generan más en el centro germinal. Y lo otro es que genera células plasmáticas, ¿ok? Lo del centro germinal lo voy a poner aparte porque estos dos procesos también ocurren en el centro germinal, pero simplemente quiero simplificar acá lo que ocurre primero. Lo que ocurre acá es que el anticuerpo que estaba en la membrana, que en una respuesta primaria es del tipo IgM, ¿ok? Se secreta. Y se puede secretar cambiando hacia IgG, si es una respuesta tipo TH1, o de la misma IgM. Ahora, el IgM lo voy a dibujar así, pero es un pentámero, ustedes lo saben, ¿ok? Y lo que ocurre es que por splicing alternativo, esta zona, la zona, digamos, transmembrana, es eliminada en la célula plasmática. Y por eso se secreta. Ahora, tú tienes razón en algo, es que es súper importante eso. Si esto reconoce este antígeno, la IgM que se produce va a reconocer el mismo antígeno. Si luego ya estamos que pasó más tiempo, digamos, hubo cambio de isotipo, lo que ocurre es que por la acción del linfocito TCD4 que secreta distintas citoquinas, dependiendo de la citoquina que sea, el linfocito B va a tener un cambio que se llama cambio de clase o cambio de isotipo. Si el anticuerpo, y lo voy a dejar simplificado, tiene una zona constante acá, esta zona constante puede ser de distintos tipos. Puede ser IgM, puede ser IgG, puede ser IgA, puede ser IgE. Depende de las citoquinas que estuvieron involucradas en esta interacción con el linfocito CD4, dependiendo si este linfocito CD4 es del tipo TH1, TH2, TH17, etc. Esto es lo que va a cambiar. El cambio de clase va a generar distintas, digamos, inmunoglobulinas. Ahora, en los libros generalmente van a ver que se concentran en la inmunoglobulina G. Y es porque la mayoría de las infecciones con las que estamos expuestos son del tipo TH1 porque son infecciones intracelulares, sea bacteria intracelular o virus. Por eso generalmente es como lo más común y por eso siempre se pone el ejemplo IgG. Y lo que ocurre es que acá hay una recombinación de cambio de clase. En el genoma, ya recombinado para las cadenas de la inmunoglobulina, tú tienes los segmentos B, los segmentos D, si es cadena pesada, los segmentos J, etc. Y después viene una cadena C, que generalmente es C-Nu, por C, digamos, por la IgM. Después vienen acá en tándem varias distintas C, que es C epsilon por Ig, C gamma por IgG, etc. Y lo que ocurre cuando el linfocito CD4 le da la instrucción para que cambie de clase es que hay una recombinación donde se pierden ciertos de estos segmentos y queda establemente el segmento de la inmunoglobulina ya cambiada de clase que va a secretar, que puede ser IgG en este caso. Y eso no cambia más. Las células de memoria que se generan, luego esto va al centro germinal, etc., son siempre ya con el cambio, digamos, cambiado. Ahora, voy a borrar acá, voy a poner una nueva. Una de las cosas quizás también que te confunde tiene que ver con la especificidad que me dijiste. Cuando el linfocito B naive tiene una especificidad para el anticuerpo, o sea, para el antígeno, perdón, ¿ok? Luego que pasan todos los eventos que te expliqué, ocurre otra cosa que es súper importante, que es la reacción del centro germinal.
Y eso ocurre en los folículos secundarios. Lo que pasa acá es que el linfocito B ya previamente activado vía BCR y vía linfocito T CD4, entra al centro germinal y prolifera, o sea, no sin control, pero prolifera un montón. O sea, son miles de linfocitos B que vienen del mismo clon, pero no es una expansión clonal. ¿Por qué? Porque además de proliferar, muta el receptor. Se induce una nueva mutación y generalmente esta ocurre primordialmente en la zona de contacto con el antígeno. Por lo tanto, cada subclon de estos linfocitos B tiene un receptor que venía del mismo receptor para este mismo antígeno, pero cambia su afinidad porque muta al azar. Como resultado de por ejemplo, acá hay un BCR mutado, ¿cierto? Es puesto en contacto con el antígeno que está presentado en la superficie de una célula dendrítica folicular. ¿Okay? Y además está en contacto con una célula T que se llama célula T follicular helper cell, que tiene un TCR específico para este antígeno. Como están todos compitiendo por el mismo antígeno, solo aquellos que tienen la mayor afinidad van a ser capaces de unirse al bien, endocitarlo y poder presentar el MHC de clase 2 para recibir una señal de sobrevida de la célula T folicular. Y de esa forma se origina un linfocito B con un anticuerpo que tiene mutaciones en su sitio de antígeno, pero que reconoce con mayor afinidad al antígeno. ¿Ok? Pero es importante que cuando entra al centro germinal, el cambio de isotipo que tuvieron acá se conserva, ¿ok? No es que hubo, porque eso es irreversible. Entonces, de esa manera, por eso cambia un poco la afinidad, pero no, es que no cambia su, digamos, su especificidad antigénica. No sé si te resolví la pregunta o si te quedó otra duda. Sí, pero me quedó otra duda. En Dime. la parte de abajo dijo el anticuerpo. En este caso estaría ya con el cambio que mencionabas antes de... ¿Dónde acá? Ya se liberó de la transmembrana, ya se eliminó esa... No, Sí. ojo. No, mira. Por eso digo, cuando un linfocito B se activa, ¿ok? Recibe la ayuda del CD4. Y esto, bueno, hay una discusión y en los libros vaya a ver algunas cosas que no son actualizadas, pero ya hace como 2 años atrás, el año pasado de hecho, salió un paper que aclara bastante esta situación. El cambio de clase ocurre mayoritariamente en el extrafolicular, o sea, antes de que entre digamos, al centro germinal, que en algunos libros tú vas a ver que hay un cambio de clase extensivo en el centro germinal. Bueno, eso siempre generó un poco de controversia y la verdad es que hay un paper muy bueno en el cual demuestra que extensivamente ocurre acá, porque el CD4 diferenciado 1, 2, TH1, 2, 17 está extrafolicular. Cuando esto ocurre, algunas células B inmediatamente, no muchas, generan memoria y otras generalmente, inmediatamente generan células plasmáticas, de dos tipos. Células plasmáticas que secretan IgM, si estamos por la primera vez que esto se infectó, que secretan con cambio de isotipo, vamos a poner IgG por el ejemplo, pero ambas son de corta vida, son las células plasmáticas que van a ser short-lived o de corta vida. Estas no duran mucho. Y el resto de los linfocitos B va al centro germinal, ¿ok? Pero esto es primordialmente para que ocurra la maduración de afinidad. Y luego que ocurre la maduración de afinidad, como estos tienen mejores anticuerpos, generan extensivamente células B de memoria y extensivamente células plasmáticas de larga vida. Estas se sabe ya cuánto duran. Hay un solo caso del cual podemos estudiar la memoria, que son las personas que fueron vacunadas con viruela y no se infectaron nuevamente. Los anticuerpos duran más de 60 años. Las células plasmáticas de larga vida, eso se sabe. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ojo con una cosa. Las células plasmáticas son las que secretan el anticuerpo. Las células de B de memoria no secretan el anticuerpo, tienen el anticuerpo en su membrana todavía. Porque el cambio entre secreción y tenerlo en la membrana depende de splice alternativo, por lo tanto no es reversible, puede ser regulado. ¿Ok? De hecho, hay personas que artificialmente hacen que células plasmáticas tengan el anticuerpo a través de una modificación, pero no vamos a entrar en eso que es un poco más avanzado, pero para que lo sepan. Ya, ahora sí. Gracias. ¿Más preguntas, chicos? Hola, espero que estén todos bien. Yo tengo una pregunta para el profe Leandro.
si me podría explicar un poco mejor el mecanismo de neutralización de IgA en las mucosas. Ya, mira, la verdad es que no creo que, si necesito pizarra me avisáis, Carla, pero la verdad es que, mira, ustedes yo creo que no han tenido la clase de inmunidad de mucosas todavía, entonces generalmente uno lo explica un poco más, digamos, ¿cómo se llama? Simplificado esto por esa razón. En inmunidad de mucosas ustedes van a ver que hay ciertas características especiales de la respuesta inmune que ocurre. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, y esto lo vieron así súper básicamente yo creo, los antígenos se transportan por una célula especial que está en el epitelio, que son las células M, ¿verdad? Las células epiteliales también tienen epiteliales tienen una función inmune, expresan receptores TLR, etc. Se transporta y va a presentarse al linfocito, va a ser presentado por células dendríticas en linfocitos T, en un ambiente en el cual la respuesta de tipo TH17, por ejemplo, está muy predominante, porque hay células que naturalmente expresan esa citoquina, que son las que se llaman ILC3, ¿okay? Y por eso uno lo simplifica. Pero para responder bien tu pregunta, para que sea como fácil de entender, eso ocurre en el interior, digamos, no en el lumen, porque ahí ocurre la respuesta inmune, pero el antígeno o la fuente de infección va a estar en el lumen. Por lo tanto, al igual que lo que ocurre en los ganglios, donde la célula dendrítica de sitio de infección migra al ganglio y le da una instrucción al linfocito T a través del receptor de quimoquina para que vaya al sitio de infección, ¿cierto? Cualquiera que sea este, por eso se devuelve siempre al sitio de infección o va a ser sitio de infección la célula T. Acá tiene que ocurrir algo parecido. Los antígenos o la infección está en el lumen, por lo tanto tiene que ir a dar la respuesta inmune y después los efectores tienen que ir al lumen. Como el lumen tiene un pH ácido y tiene proteasa, etcétera, o sea, un ambiente hostil para proteínas, lo que ocurre es que la respuesta en mucosa genera IgA, que la IgA es un anticuerpo que está doble, digamos, pero está protegido, ¿cierto? Por una zona, digamos que es un dímero, para que se proteja por una proteína que lo que hace justamente es protegerlo de proteólisis. Y luego eso, de hecho, esa se llama cadena secretora, porque lo que hace es que se exporta desde donde está, se exporta, digamos, al lumen para ejercer su acción. Esa es la función de la IgA. Si tú comparas la IgA con una IgG, se parecen mucho. O con una IgE, digamos, en su estructura, pero la diferencia es que es un dímero, ¿ok? Y eso lo que hace es que permite su exportación hacia el lumen, donde tiene que actuar, y además lo protege de degradación. Entonces, pero los mecanismos generalmente de cómo actúa tiene que ver con neutralización de patógenos. Lo que hace es que neutraliza, opsoniza. ¿Entiendes? Gracias, profe, ahí me quedó más claro. Bacán. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, o sea, como dos, con respecto a la clase 8. Habla de que las células dendríticas son las más potentes presentadoras de antígeno. Y en una parte dice que presentan MHC en forma constitutiva no inducible. ¿A qué se refiere con eso, constitutiva no inducible? Esa es la clase de Flavio Salazar, ¿cierto? ¿Es la de linfocitos No T? lo sé. Sí, Linfocitos linfocitos T, natural killer y respuesta inmune celular. Ya, esa es la de Flavio Salazar. Esperemos, puede seguir haciendo otra pregunta porque... Pero yo he hecho esa clase, si quieres te respondo el tiro, si vale una pregunta simple. Si, mira, bueno, sí, lo que se refiere básicamente es que, mira, las células dendríticas siempre expresan MHC clase 1 y MHC clase 2, ¿ok? Cuando es algo constitutivo quiere decir que lo expresa constantemente todo el tiempo. Pero además, lo que hace es que es constitutivo porque siempre se expresa, pero puede aumentar. De hecho, lo que acaba de explicar la primera pregunta del profesor Aguillón, hablaba de la tolerancia no sería posible si no hubiera MHC presentando antígenos propios, ¿ok? Pero lo que ocurre es que cuando, ante una infección o un peligro, digamos, los receptores de daño, que por ejemplo los TLR, que reconocen PAMPs de los patógenos, hacen que la célula dendrítica madure y aumente la expresión de MHC clase 1 y clase 2. Aumenta la expresión porque también disminuye su fagocitosis, porque ahí está, digamos, presentando antígenos del patógeno que fagocitó o que entró, si es un virus o una bacteria que induce su propia entrada. ¿Okay?
Y de esa forma aumenta las señales de coestimulación y así puede activar el linfocitos T. Pero constitutivo se refiere a que siempre igual lo expresa. Hay células del sistema inmune que, por ejemplo, no expresan algo y luego de su activación expresan. En el caso de la dendrítica, luego de su activación aumenta la expresión, pero no es que no lo expresara nunca. ¿Okay? A eso se refiere. ¿Y que sea no inducible? Es que eso yo creo que quizás, no sé, no vi la clase como para ver a qué se refería, pero la expresión del MHC sí aumenta, por lo tanto sí se induce por ciertas cosas, digamos. Entonces no sé quizás a qué se refería a algo específico, no tendría que verlo. Ahí podemos esperar que llegue Flavio para que te diga bien qué se refirió, porque en el fondo ahí quizás dijo algo, se refería a algo en específico y no lo estoy captando. Ya. Sí, cuando se conecte el profesor Flavio, le hacen la pregunta, ¿ya? No le había llegado el link, tratando de conectarse. Ah, bueno. Gracias. De nada. ¿Otras preguntas? ¿Más preguntas, chicos? Yo misma. Vale. Con respecto a la clase 9, respuesta inmune humoral. Hay un cuadro que se presenta donde habla de la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Y se menciona la magnitud. Y me quedó la duda si con magnitud se refiere a lo mismo que afinidad o si tiene alguna relación. Porque dice que la respuesta primaria tiene menor magnitud y baja afinidad. ¿Tiene alguna relación o se refiere a cosas diferentes? Son cosas distintas. Magnitud se refiere a como cantidad, digamos. ¿Ok? Ya. Magnitud es qué tan grande es. Entonces, una respuesta primera vez que se ve el antígeno, se demora más, porque requiere un mayor tiempo. Los linfocitos son todos naive, digamos, cuando se están activando, pero requieren más tiempo. Y la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, que tú vas a ver en circulación, antígeno específico me refiero, y la cantidad de células de memoria y células plasmáticas que se forman son más bajas que cuando tú te infectas por segunda vez. ¿Por qué? Porque cuando hay una segunda infección, tú tienes que hay células de memoria ya que vieron eso, por lo tanto, esas se multiplican y por solamente una cosa matemática, la multiplicación de más células va a dar una magnitud, una respuesta mayor. Pero además de eso, como la reacción de centro germinal ocurre al final de la respuesta, digamos, primaria, uno no la alcanza a vislumbrar en esa infección, digamos, en esa resolución de la infección. Luego de una segunda infección, tú ya tienes que, eso ocurrió al final y vuelve a ocurrirse, eso vuelve a ocurrir todo el tiempo, ¿ok? Que uno ve el antígeno. Entonces, además de tener mayor cantidad, uno tiene mejor calidad, en el caso de respuesta B, porque tienes células plasmáticas de larga vida, tienes mayor afinidad, etc. Pero magnitud se refiere a cantidad, digamos, por ponerlo en términos simples, y la afinidad sería la calidad. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Más preguntas? Carolina, ahí está Flavio, a lo mejor le puedes repetir la pregunta que habían hecho antes. Sí, ahora que llegó el profe. Buenos días, profesor. Tiene su micrófono apagado. Ahora sí, buenos días. En la clase hablaba de las células dendríticas y que estas eran capaces de presentar MHC en forma no inducible. ¿A qué se refiere con eso? El MHC clase 2 se refiere. Tú sabes que está el MHC clase 1 y el MHC clase 2.
El MHC clase 1 es una, digamos, molécula que se expresa en todas las células nucleadas, excepto con algunas excepciones en las células gonadales, pero está en todas las células, entonces no hay problema. Ahora, el MHC clase 2 es una molécula que no está en todos los tejidos, sino en las células presentadoras de antígenos profesionales, como las dendríticas, o en ciertas condiciones inflamatorias en otras células, como por ejemplo también los linfocitos B, los macrófagos y algunas células epiteliales. Pero en esas se induce a través de citoquinas, se induce a través de la inflamación. En cambio, en las dendríticas están presentes siempre. ¿Y eso significa que sea no inducible entonces? Que sea inducible significa que no está siempre presente en las células como los macrófagos, en las células epiteliales o en los linfocitos B, pero se puede inducir en ciertas condiciones, por eso es inducible. En cambio, la otra es permanente. Ah, ya, comprendo. Uh-huh. También más adelante habla de la inmunoterapia contra el cáncer y dice que se mide respuesta de DTH. ¿Qué era DTH? Lo que pasa es que en la segunda parte de la clase hablamos de la respuesta inmune celular, de la parte efectora, o sea, de la vía efectora de la respuesta inmune celular, y yo puse algunos ejemplos de cómo se mide la respuesta celular, ya sea in vivo como in vitro, ¿ya? Usted sabe que la respuesta humoral se puede medir a través del suero y los títulos de anticuerpos presentes después de una inmunización. En cambio, la respuesta celular se puede medir a través de un ensayo de hipersensibilidad tipo 4. Significa que de haber células de memoria, haber estado expuesto a antígenos anteriormente en la respuesta celular, cuando uno pone ese antígeno nuevamente genera una inflamación a las 48 horas, que se caracteriza por una, digamos, infiltración y una induración en el lugar de la inoculación, y eso corresponde a una respuesta DTH. En el caso del cáncer, cuando uno ha hecho vacunas contra el cáncer, de células dendríticas o de otro tipo, una forma de medir la respuesta celular in vivo es a través de inyectar el antígeno subcutáneamente y ver si se produce esa induración o esa respuesta DTH. Eso es lo que se dice en la clase. Sí, pero la palabra como tal, DTH, ¿es la traducción de qué? The Light Type for Hypersensitivity. ¿Cómo se llama? Hipersensibilidad retardada tipo 4. Ah, ya, ahora sí, gracias. ¿Más preguntas? Atrévanse a preguntar nomás. Aprovechen que están los profesores para resolver sus dudas. Profe, creo que en el foro había una pregunta sobre tolerancia, pero no sé si está la compañera que lo hizo. Estoy viendo. María José. ¿Está María José? Ya, pero ya fue contestada la pregunta, dice María José.
¿Más preguntas, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la sesión. Les quiero dar las gracias a todos por haber estado y participado en esta sesión de preguntas. Espero que hayan resolvido sus dudas. Si les surge alguna duda mientras estudian, que no se les haya ocurrido ahora, pueden hacerla a través del chat, a través del foro de cursos, y si los profesores las van a responder. Muchas gracias a los profesores Alejandro, a Flavio, a Juan Carlos y a Rodrigo por haber estado acá y participar, por haber dado su tiempo. Muchas gracias. Que les vaya bien. Esté bien. Chao. Chao, adiós. Que estén bien. Chao.